Igual continúa. Entonces, ¿qué son los operadores? Los operadores lo que nos permiten básicamente es realizar operaciones con los valores de nuestras variables o variables ya directamente. Entonces, existen varios tipos de operadores. Están los valores, operadores, perdón, operadores aritméticos, que ya lo hemos estado viendo, que eran, por ejemplo, suma, resta, multiplicación. Hay operadores de comparación, lo vamos a ver ahorita. Hay operadores de asignación, también lo vamos a ver. Y existen otros operadores que lo vamos a ir viendo. Entonces, para iniciar con los operadores, podemos iniciar con los operadores aritméticos. Entonces, los operadores aritméticos son básicamente operaciones matemáticas, en la cual podemos encontrar sumas, va a ser un 5 más 5, restas, print 3 menos 2, también están lo que son las multiplicaciones, 2 por 2, tenemos las divisiones, que es entre 2, y tenemos módulos también. Entonces, como decía, los operadores aritméticos tienen lo que es la suma, la resta, las multiplicaciones, la división, y existe también lo que son los operadores módulos, que lo que te hace es que te devuelve el resto de la división. Esto es una forma gráfica para entender sería la siguiente, ¿no? Por ejemplo, en las matemáticas, básicamente cuando tú tienes una división, que digamos que quieres dividir 10 entre 2, entonces aquí en la división tú lo que haces es que buscas un número que multiplicado por 2 de 10, que en este caso vendría siendo un 5, el resultado lo colocas aquí y lo restas. Entonces el resultado de esto, el restante, en este caso es 0. Ese 0 es lo que se almacena en ese módulo. Por ejemplo, si hiciéramos otro que sería print 10, 4, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos otra división aquí que sería 10, 4. Le buscamos un número que multiplicado por 4 de 10 o más cerca. En este caso sería un 2. Aquí 2 por 4, 8. ¿Cuál es el módulo de esta operación? 2. Aquí ya sabemos que el módulo de esta operación es aquí va a dar, resultado va a ser 0. Es que el resultado va a ser 2. Entonces, aparte de esto, también hay otros operadores aritméticos que es de exponenciación. Por ejemplo, digamos que tengo 2 la potencia de 3, ¿no? Esto lo que va a hacer es, va a multiplicar la base, que en este caso es 2, por la cantidad de su exponente. Porque esa es la explicación correcta. Sería algo como 2 por 2 por 2. Aquí sería 2 por 2, 4, ¿no? 4 por 2, 8. Y por último, tendríamos lo que sería divisor entero, creo que sería como un 10. O utilizamos doble signo de dividir entre 3, por ejemplo. Entonces, esto es lo que hace. La división, si recordamos, la división te devuelve un número flotante. Por ejemplo, la división aquí, 10 entre 2, te devolvería un número flotante, que en este caso sería 0, ¿no? Te devolvería algo así. Pero para que sea mejor, imagínate que estamos dividiendo aquí en 10 de 3. Entonces aquí la división te devolvería algo como 3.3, así, ¿no? Ahora, en esto se llama como divisor entero. Lo que hace es que te devuelve ya el valor redondeado o apuntando al entero. En este caso te devolvería un 3. Para ver si dije la verdad, lo que podemos hacer es hacer una prueba. Este código lo vamos a ejecutar en el terminal. Para esto debería ser 10. Aquí abajo debería ser un 3, 4. Entonces este debería ser todo mi resultado. Hago un Python 3, 4, operator. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 10. Bueno, aquí yo hice mal la resta. Pensé que era 5 menos 2. Aquí es 1. Aquí es un 4, correcto. Y me devuelve un valor flotante, que es lo que había dicho. Y no lo aplico ahorita. Pero igual está correcto. Aquí es entre 3 me devuelve. Aquí en el módulo el restante de 2 es 0. Y es módulo de 4 es 2. Aquí la potencia de 2 potenciado por 3 es 8. ¿Está correcto? Y la división entera entre 10 y 3 es un entero de 3. Ya bueno, y ya con esto por lo menos podemos entender lo que son los operadores aritméticos en Python. Ahora después de los operadores aritméticos vendrían los operadores de asignación. Por lo menos ya nosotros sabemos que para asignar el valor a una variable tenemos que utilizar el signo de igual. Por ejemplo, aquí como una variable suma, vamos a poner el número 1, number. Aquí por ejemplo podríamos asignar el valor de 10. Y aquí podríamos asignarle al otro number 2, va a ser un valor de 20, ¿no? Ya sabemos que la asignación de valor a una variable es a través del signo igual. Este también es un operador de asignación. Pero aparte de esto existen otros que podríamos directamente aplicar el resultado de una operación aritmética. Por ejemplo, imagina que tienes aquí un total, una variable total, y tú le quieres asignar, por ejemplo, vamos a crear aquí precio, price, de 20. Entonces, por ejemplo, a ti te gustaría asignarle el valor del precio y sumárselo al total, ¿no? Y ahora, como es una variable, yo puedo modificar el valor de esa variable. ¿Cómo lo haría? Hago un total más igual y le paso el valor o la variable en la que quiero aumentarle el precio. En este caso es price. Pero además de eso, yo también podría pasarle un valor, por ejemplo, más, le podría pasar, no sé, un 30. Entonces, ahora el valor de este total inició como 10, ¿no? Y luego aquí le estoy sumando un 20, que es el valor de precio. Entonces, ahora va a ser 30. Pero además de eso,
esté aumentando un 40, entonces va a ser un 70. Entonces, para el final de este código, total va a valer 70. Vamos a hacer un print, podemos imprimir el total. Y esto lo voy a comentar. Ahí, por ejemplo, vemos que el valor de total ahora es 70, después de que recorrió cada una de estas líneas de código, lo fue incrementando a través del operador de asignación. O sea, esto también se puede utilizar para lo que son los demás operadores de aritméticos, la suma, el resto, la multiplicación, todo. Además de eso, se puede utilizar aquí como una asignación. Por ejemplo, tenemos un contador, count, que inicia en 10, ¿no? Ahí estamos asignándole el valor de 10. Pero en cada paso le estamos disminuyendo 2. Entonces podemos hacer un count menos igual 2. Para este punto, el valor de count va a ser 8. Voy a hacer un print aquí y un print después de que le elimine 2 o le reste 2, mejor dicho. Para este punto, el valor de count va a ser 8. Vamos a hacer una prueba. Que si yo imprimo, aquí por ejemplo podemos ver que el 8 es la representación de la resta que yo hice aquí. Entonces una forma más fácil de poder ver esto, algo como lo que estamos haciendo aquí en este operador de asignación es básicamente esto. Tenemos un total igual al valor de total más el valor que le queremos incrementar, que en este caso es 40. Esto y esto representa lo mismo, igual que aquí, ¿no? Aquí en count podríamos hacer algo como count igual a count, porque recordemos que ahorita count en este punto vale 10, pero yo le estoy restando 2, luego lo estoy almacenando ese nuevo valor en la variable count. Ten en cuenta que estos dos es una forma más corta de escribir, igual que aquí, ¿no? Entonces si yo vuelvo a imprimir esto, el valor de total va a ser 70 y el valor de count va a seguir siendo 8. Entonces ahí por ejemplo tenemos 70, el valor de count es 10 y luego 8, porque le restamos 2. Entonces esto mismo se puede aplicar para los demás operadores aritméticos. Por ejemplo, podría ser el que es el de multiplicación. Por ejemplo, iniciamos un número en multiplicación en 10, perdón, y hacemos un number por igual 10, 20 en este caso, y él lo que va a hacer es que el valor lo va a multiplicar por 20. Que recuerda que eso es hacer, o sea, es lo mismo que hacer esto, ¿no? Igual a number por 20. De lo mismo también lo podríamos aplicar para las divisiones. Number siendo igual 30 o 3, por ejemplo, que vendría siendo lo mismo que esto. También para lo que es la potencia. Number 2 para el divisor entero. Ten en cuenta que estos son operadores de asignación, que se hace a través del signo de igual, que es para asignarle un valor a una variable. Y también podemos utilizar esto. Estos mayormente son utilizados para incrementar o decrementar valores de las variables. Aquí, por ejemplo, algo que se me olvidó también explicar en lo que son los operadores aritméticos es que también puedes hacer cálculos matemáticos un poco más complejos. Por ejemplo, que tenemos una variable que se llama complex calculation, ¿no? Y en matemática, por lo general, tú puedes hacer este tipo de operaciones, ¿no? Por ejemplo, 2 más 2, 3, por ejemplo, por 1. Entonces Python sigue las reglas de lo que son las matemáticas. Que por ejemplo, primero va a multiplicar, luego va a dividir, luego va a sumar y luego va a restar. Entonces, como Python sigue lo que son esas reglas de las matemáticas, también podemos utilizar lo que son los paréntesis. Entonces, ¿qué significa los paréntesis? Lo que hacemos es que le estamos dando de prioridad a que en este cálculo se haga primero lo que son los paréntesis y luego siga las reglas de matemáticas, como lo he indicado anteriormente, ¿no? Multiplicación, división, suma y resta. Y luego este cálculo, cuando se termine de completar, se va a almacenar el resultado en esta variable, complex calculation. Tienes que tener en cuenta que puedes hacer este tipo de cálculos un poquito más complejos, ¿no? En tus programas. Ya para continuar, por ejemplo, otro tipo de comparador o de operador que vas a utilizar son los operadores de comparación, como que operadores de comparación. Entonces, estos operadores que son, básicamente se utilizan para comparar el resultado de un resultado con otro. Por ejemplo, tienes una variable que tiene almacenado un valor y lo puedes comparar con otro. Y el resultado de este valor, de esta comparación, mejor dicho, va a ser un valor booleano. Aquí más o menos ya empiezan a agarrar un poco más de importancia lo que son los valores de tipo booleano. Entonces, un ejemplo de comparación podría ser lo siguiente. Vamos a crear nuestra variable equal, que significa igual, que va a ser, por ejemplo, 10, número 10 es igual a 10. Entonces aquí el programa lo que va a es verificar si el número 10 es igual a 10 y si el resultado de esta comparación lo va a almacenar como un valor booleano, va a ser true o false. Entonces fíjate la diferencia. Aquí, por ejemplo, para asignar un valor a una variable, estamos utilizando lo que es el signo de igual. Pero para hacer una comparación de igualdad, estamos utilizando dos signos de iguales. Entonces el resultado de 10 igual a 10 es true, porque los dos son iguales. Esto va a almacenar el valor de true. Pero si hiciéramos algo así como no equal, aquí va a ser, por ejemplo, 12 igual porque lo estamos asignando, 12 igual a 10. Entonces aquí se va a almacenar es un false, porque 12 no es igual a 10. Y también hay otra forma de hacer esto. O sea, si tú quieres hacer una comparación, ahora vamos a hacer esto aquí. Entonces el resultado de esto va a ser false. El resultado de esto va a ser false. Ahora, si yo quiero hacer una comparación que no es igual, puedo hacer no equal. Podría hacer algo como 12 no es igual a 10. Y esta condición
condición se cumple, o sea, si los dos no son iguales, va a devolver un true, como decir es verdad. Podemos hacer una prueba igual, no. Entonces aquí ya estoy preguntando, ¿12 es diferente de 10 o no es igual a 10? Entonces, si no son iguales, pues se está cumpliendo la condición, entonces va a devolver un true. Lo va a almacenar aquí en no equal, un true. Vamos a ver si yo lo imprimo en mi terminal. Entonces aquí, por ejemplo, al final me dice true. Para que se entienda un poco mejor, déjame dar todo esto de aquí. Y vamos a utilizar un match string. Y agrego una f, coloco entre llaves la variable. Entonces aquí lo que va a hacer es preguntar, como dije anteriormente, 12 no es igual a 10, como se cumple la condición va a devolver un true. Así lo vuelvo a imprimir, me devuelve no equal, el valor de no equal es igual a true. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la condición. Pero si yo hago algo como no equal, que es no es igual a diferente, aquí va a devolver un false. Y para que se vea un poco mejor voy a colocar que este es el número 1 y aquí voy a colocar un 2. Entonces, mira, ten en cuenta que aquí estoy preguntando, 12 no es igual a 10 a través del operador no es igual, ¿no? Entonces como esta condición se cumple, va a devolver un true. Y aquí le estoy preguntando, 10 no es igual a false. Que como son iguales, no se cumple, entonces va a devolver un false. A lo mejor es un poco confuso, pero con la práctica lo vas a entender mejor. Entonces, si ahora yo lo imprimo, me dice que el uno es true y el segundo es false, tal cual como. Entonces también hay otros operadores de comparación que son para comparar si algo es mayor o igual, ¿no? Es mayor o menor o mayor o igual. Se podría definir algo así como es mayor que. Aquí podríamos almacenar 5 es mayor a 10. O primero vamos a poner el resultado verdadero. 5 es mayor a 4, le va a devolver un. Entonces aquí como el 5, aquí le preguntamos 5 es mayor a 4, entonces como es verdadero va a devolver un true. Y ahora para los segundos sería algo como 5 es mayor a 10, por ejemplo. Y como no es mayor a 10, va a devolver un false. Por ejemplo, is greater than, que es la primera, es false. Y en el segundo me está dando un false también. Vamos a ver. Ah, ok, lo que pasa es que estoy imprimiendo es la variable incorrecta. Bueno, ese error lo voy a dejar para que lo vean. Aquí me equivoqué en la variable. Estaba imprimiendo una variable que era la de no igual, y por eso está dando un valor incorrecto. Aquí lo vuelvo a intentar y me dice is greater than, que es la primera condición que estamos preguntando, que era 5 es mayor a 4, que es un true. Y en la segunda estamos preguntando 5 es mayor a 10, que es un false, porque si quiero 10, y las armas es false. Y otra cosa, aquí estas comparaciones también lo podríamos hacer comparaciones con cadenas de textos string. Por ejemplo, podríamos hacer un equal de hola. Hola es igual a hola. Y esto va a devolver si es true o false. Por ejemplo, equal text es, y ahora vemos la comparación. Y por ejemplo, vemos que el equal text es true. ¿Por qué? Porque hola y hola son iguales. Pero vamos a ver si es capaz de verificar si también lo que es case sensitive. O sea, si te das cuenta, el primer hola tiene la primera letra en minúscula y el hola tiene la primera letra en mayúscula. A ver cómo devuelve. Yo creo que va a decir false, porque entonces si yo lo imprimo, ahora me dice que es false. ¿Por qué false? Porque aquí la primera letra es minúscula y la segunda es mayúscula. Eso es algo que tienes que tener en cuenta al momento de hacer tus comparaciones. A ver qué más. También aparte de lo que es el operador de si es mayor, también se puede hacer si es menor. Por ejemplo, lower than, haríamos lo mismo, ¿no? 5 menor que 10, la condición se va a cumplir porque 5 es menor que 10. Y aquí is lower, le preguntamos 5 es menor que 3, aquí esto devolvería un false. Aquí lo que estoy haciendo es reemplazando el valor en cada paso, para que no te vayas a confundir. Aquí estoy primero almacenando la comparación entre 5 es menor que 10, entonces aquí va a ser un true. Y aquí 5 es menor que 3 es un false. Puedes utilizar uno a otro. Otras comparaciones serían las siguientes: is greater or equal than. Aquí lo que estamos preguntando es básicamente, ¿es mayor o igual a? Entonces aquí por ejemplo podemos decir 5 es mayor o igual a 3, pero si hacemos algo como esto, también va a devolver un true. ¿Por qué? Porque es igual. Entonces la comparación es 5 es mayor o igual a 5, entonces puede devolver un true. Ahora, si hacemos algo como 5 es mayor o igual a 10, por ejemplo, esto sí va a devolver un false. Entonces es bueno que lo tengas en cuenta. Y aparte, para esto también lo podemos hacer con el lower. Lower, igual, then, es casi lo mismo, ¿no? Algo como 5 menor o igual a 3 va a devolver un false, que sería con 5. Como es igual, va a devolver un true. Y ahora con el 10, le preguntamos si es menor o igual a 10, entonces como es menor es un true. Más o menos aquí se ve la diferencia. Aquí por lo menos estamos viendo lo que es la diferencia y los operadores de comparación. Entonces los siguientes operadores que vamos a ver son los operadores lógicos. Vemos operadores lógicos. Entonces, ¿qué son los operadores lógicos? Simplemente lo que nos permiten estos operadores es básicamente hacer hacer dos comparaciones en una sola operación. Por ejemplo, imagínate que tú estás haciendo un programa que verifique la entrada de un usuario a tu aplicación. Entonces tú tienes que verificar que la edad del usuario sea mayor a 18
Y además, el usuario, no sé, se llame Christian, un ejemplo. Como ese, ahí donde nos ayudan los operadores lógicos. Entonces, como lo podemos aplicar, sería de la siguiente forma, ¿no? Podemos crear una variable isAuthOrizate. Entonces, también ten en cuenta, mira lo que yo estaba utilizando. Yo he estado creando mis variables y he tratado de que cada variable tenga un nombre significativo con el valor que va a almacenar. Entonces, aquí yo lo que puedo hacer es algo como, si, por ejemplo, aquí voy a crear una variable age, que va a ser la edad de la persona imaginada, en este caso va a ser 29, y su nombre va a ser Cristian, ¿no? Aquí yo comparo lo siguiente. Yo le pregunto, age es mayor a 18. Entonces aquí es donde entran los operadores lógicos. Entonces para yo utilizar dos validaciones, sería lo que son las palabras reservadas AND. Por ejemplo, utilizo el AND, name es igual a Christian. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Yo le estoy diciendo a mi programa que verifique que el age sea mayor a 18, en este caso se cumple, entonces esto se va a transformar en un true, y además tienes que verificar que el nombre sea igual, acuérdate de los operadores de comparación, a Christian. Entonces, como este también es un true, ambas condiciones se están cumpliendo. Si estas ambas condiciones se cumplen, aquí se va a almacenar el valor de true. Pero ¿qué sucede si una de las dos comparaciones no son ciertas o no son verdaderas? Se va a almacenar false. Por ejemplo, yo aquí ahora yo cambio de edad. Bueno, como decía, entonces ahora imagina que yo quiero hacer que la validación falle. Entonces, por ejemplo, ahora no va a ser mayor a 18, sino que mayor a 40. Entonces, en este caso, la validación va a fallar aquí porque mi edad 29 es mayor a 40. ¿Qué sucede? Esto va a ser false, va a ser true. Pero si con el operador lógico AND, si alguna de las comparaciones no es true, no es verdadera, automáticamente el valor que va a retornar o el valor que se va a almacenar va a ser false. Con el operador lógico con AND, todas las condiciones que tú estés haciendo, tú estés comparando, tienen que ser verdaderas. Ahora, existe lo que es el operador OR. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un pago, ¿no? Tú estás yendo a pagar tu supermercado y para tú poder pagar, pues tienes que tener o efectivo o tarjeta, ¿no? Vamos a hacer una variable que diga hash credit card, digamos que este es false, y vamos a hacer un hash money cash. Aquí creamos otra variable que se llame can pay, ¿no? Que puede pagar, can pay. Creo que está bien el nombre de la variable, can pay, entonces como puede pagar. Ten en cuenta como que hash, can, is, que son nombres que refieren a valores booleanos. Entonces aquí en can yo lo que tengo que hacer es comparar y hash credit card, que como aquí es un valor booleano de estas variables, es necesario que yo haga una comparación como esta. Y automáticamente, por lo menos en Python, ya él automáticamente está haciendo la comparación. Aquí él dice hash credit card si es verdadero o falso, en este caso es falso, or hash cash. Entonces aquí yo le estoy preguntando aquí a mi programa que me almacene en CanPay, o sea que él puede pagar solo si tiene tarjeta de crédito o tiene dinero en efectivo. ¿Qué significa esto? Que si una de las dos o de las condiciones que tengas es verdadero, solo con que uno sea verdadero, aquí se va a almacenar en true. Aquí vendría siendo, va a devolver true. ¿Por qué? Porque si tiene dinero en efectivo. Pero si luego, si en algún momento tiene false en ambas comparaciones, esto automáticamente se va a esto se va a cambiar a false. ¿Por qué? Porque ninguna de las condiciones no es una comparación correcta o verdadera, mejor dicho. Esta es la diferencia entre AND y que hace AND. Obliga que todas las comparaciones sean verdaderas. Si una de las comparaciones es falsa, toda la comparación es falsa y se almacena el valor de false. Y el OR lo que hace es que va preguntando si una de las comparaciones es verdadera, ya con que una sola sea verdadera, ya se almacena en la variable el valor de. Entonces, además de esto, eso que hace el operador NOT. Lo que hace el operador NOT es básicamente revertir el resultado de una operación. Por ejemplo, si un dado devuelve, es verdadero true, con el operador NOT lo que hace es revertirlo. Por ejemplo, raining. Yo le puedo decir aquí, ¿no? Raining, por ejemplo. Tengo aquí mi variable raining, que es true. Aquí, como es true, lo que hace el operador no es revertirlo a false. Entonces, el resultado de esto es false. Lo que está haciendo es revertirlo. Bueno, debe haber varios casos donde se utilice esto. Luego, seguramente, en algún de las clases lo vamos a ver. Pero por lo menos para que sepas que lo que hace este operador lógico es revertir el resultado, ¿no? de una comparación. Yo hago algo como esto, 5 mayor a 3 y 2 igual a 2. Entonces, a pesar de que esta comparación es verdadera, el operador lógico no lo que hace es revertirlo. Y aquí va a haber un false. Pero más adelante vamos a encontrar el uso. Bueno, y aparte de estos operadores lógicos que acabamos de ver, también existe lo que es el comparador lógico IN, que lo que hace es que verifica que una secuencia se encuentre en otro. Por ejemplo, vamos directamente con print. Yo puedo preguntarle que me verifique si la A, IN, hola, por ejemplo, ¿no? Yo hago en la terminal, verifico eso y me devuelve un true. ¿Por qué? Porque si la letra A está en esta secuencia de caracteres, hola, me vuelve true o false si lo encuentro. Y también está su contraparte que sería print, lo colocamos como, coloco no IN
in, hola, por ejemplo. Este va a devolver true. ¿Por qué? Porque la comparación es correcta, porque la uno está en hola, va a devolver un true también. Tenemos aparte de estos dos operadores lógicos que pueden estar interesantes para ciertas operaciones. Bueno, y esto por ahora terminamos lo que son los operadores en Python. Ahí ciertamente hay otros operadores, pero para otros tipos de datos, que son los que vamos a ver un poco más adelante. Entonces me voy a apartar esos tipos de operadores para después. Pero por mientras, con estos operadores creo que es suficiente para que tú puedas hacer primeras comparaciones o tus primeras preguntas lógicas a una máquina, ¿no? Aquí lo que yo te invito es crear variables similares. Puede ser, a lo mejor tú tienes un cálculo matemático, que a lo mejor se te haya sido muy complicado, pero conoces la fórmula. Lo que te puedo invitar es esa fórmula, traducirla a un código como podría ser este en Python y verificar que el resultado sea el correcto. Aparte también te puedo invitar a hacer operadores de comparación, como podría ser esto, o como podría ser esto, podrías hacer un evento de tu día, por ejemplo, a lo mejor son las fin de semana, te levantas a tal hora, cosas así, ¿no? Intenta hacer comparaciones como esta y almacenarle en variables. Y recuerda colocarle un nombre a tu variable que sea significativo con el valor. Entonces te va a ayudar mucho con la práctica y a acostumbrarte a tener ese tipo a acostumbrarte a crear nombres con nombres de variables representativos.